Bueno, le doy la bienvenida. Israel Zamora, también analista en temas internacionales, ex senador de Morena y exintegrante de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Muchísimas gracias a ambos. Les pido una opinión de un minuto 30 para charlar sobre este tema que los hemos convocado. Y me gustaría empezar contigo, Erubiel. Pues sigue, digamos, en cierta manera un escenario de incertidumbre, hablando de inversiones, según los analistas en materia energética, sobre todo dos factores. El factor Trump, que le pega obviamente a toda la economía, incluido a los energéticos, que a pesar de que la presidenta pues ofreció el pasado fin de semana en el Zócalo pues un periodo que se vence el 2 de abril. Todo parece indicar que parecería que sorteamos este garrote de los aranceles, pero también está otro tema que los analistas consideran de nerviosismo al sector energético y a las inversiones, que es la reforma judicial, que por cierto sigue avanzando también. ¿Qué panorama tenemos hablando en términos energéticos? Y con esto arranco, Erubiel, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la oportunidad y saludar al amplio auditorio y a los compañeros que están también en este programa. Bueno, el país está viviendo un momento muy complejo en temas de relaciones internacionales. ¿Cómo están viendo a México en el exterior? Hoy la reforma al Poder Judicial genera incertidumbre, desconfianza. La inversión extranjera en México ha disminuido por una sencilla razón, porque los inversionistas, ven que no hay condiciones jurídicas para poder seguir invirtiendo en este gran país. ¿En qué nos repercute las acciones del presidente Donald Trump en estos días, donde anunció que los aranceles iban a ser del 25% al tema? Entonces nos impacta. Primero vimos cómo la volatilidad de nuestra moneda se fue casi a 21 pesos por dólar. Dos, vimos un desajuste inmediato del gobierno federal por no tener una estrategia clara. Creo que el concentrar a gente, a ciudadanos, el domingo pasado en el Zócalo de esta capital, pues no es la mejor solución ni es la mejor estrategia. Nosotros en el PRI hemos convocado precisamente al gobierno federal, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para poder hacer una mesa amplia con gente de experiencia. Recordemos que el PRI fue el impulsor precisamente del Tratado de Libre Comercio y hay gente experimentada que son ciudadanos, que le puede aportar mucho a una relación que necesita ser muy estrecha, muy cercana, porque el grado de exportación de México para Estados Unidos es, de cada exportación de México, 8 de cada 10 son para nuestro principal socio comercial. Entonces, hoy vemos con preocupación lo que está sucediendo en esta relación, la falta de seguridad en la inversión y todo lo que origina el caos de la reforma al Poder Judicial. Muy bien. Israel, adelante. Pues mira, con relación a lo que mencionabas tú de cómo impacta en este contexto esta reforma energética en general que se está realizando en nuestro país, yo quisiera mencionar que uno de los asesores principales o el asesor principal en materia de comercio de Donald Trump es Peter Navarro. Peter Navarro escribió hace varios años un libro acerca de las guerras contra China y de ahí, si analizamos lo que está haciendo el presidente Donald Trump, vamos a encontrar que es básicamente esos pasos que preveía Pete Navarro en ese libro que yo menciono. Y él mencionaba que una de las guerras que iba a tener con China, Estados Unidos, era la de los hidrocarburos, porque precisamente la competencia comercial se basa también en la capacidad de acceso a hidrocarburos que tengan los países. Por ejemplo, Estados Unidos consume o necesita para su producción más o menos 18 millones de barriles diarios, que equivalen poco más de lo que consume China, por ejemplo, que anda por ahí de los 16 millones, y México tiene 1.6 millones. Entonces, ellos mencionaban que el acceso a los hidrocarburos era una cuestión de seguridad nacional. Bueno, esa reforma que se está implementando en México, que deriva de una reforma constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel en febrero del año pasado precisamente, y después de aprobadas estas leyes reglamentarias que ahora se discuten, después de haber sido aprobadas en el Senado,
se discuten en la Cámara de Diputados en estos días, pues básicamente también se presentan el 5 de febrero, un año después. Y lo que buscan básicamente es generar seguridad energética para el país. Que México no dependa de privados, como se derivó de la reforma de 2013 de Enrique Peña Nieto, del PRI, en donde desmantelaron a la CFE, acabaron o pretendían acabar con Pemex para que eso fuera explotado y quedara en manos de empresas no solo privadas, sino muchas de ellas incluso extranjeras, y eso vulneraba la seguridad nacional de México. Eso es el principal objetivo de esta reforma. También utilizar los recursos de una manera más transparente. Recordemos lo que sucedía con Pemex. Ahora me llama mucho la atención que en la oposición haya críticas muy duras hacia las decisiones del gobierno, pero no se tuvieron, por ejemplo, en el sexenio del PRI, del último gobierno presidencial que tuvo el PRI, en los años en que vino aquí Odebrecht, después de esa reforma que permitía el acceso a los hidrocarburos por empresas privadas, o el caso de agronitrogenados, que también fue súper escandaloso y que involucró a la propia cabeza de Pemex, o por ejemplo el otro caso de Fertinal, que también fue un escándalo, que incluso Lozoya, después de haber sido acusado de esto, él en sus propias palabras acusó a Videgaray y al propio presidente Enrique Peña Nieto. Entonces nos llama mucho la atención que ahora hagan estas críticas tan duras a esta reforma, que si uno las analiza a detalle, lo que es recuperar la soberanía de los hidrocarburos y del sector eléctrico de nuestro país para ponerlo a trabajar en favor de los mexicanos. Bien, de una oportunidad de ir a la pausa, comentabas, ya se discutió en el Senado, inclusive el propio Ricardo Monreal mencionó que la discusión va en el sentido de reforzar el carácter público de la Comisión Federal y del propio Pemex. Ahora, me gustaría dejar la pregunta, diputado federal, ¿cuál es la expectativa que se tiene en la discusión en la Cámara de Diputados de estas leyes secundarias? Voy a la pausa y regreso contigo, Erubiel. Adelante. De acuerdo. Bien, estamos de vuelta. Agradezco a ambos por la espera. Erubiel, puse antes de irnos a la pausa, ¿cómo va la discusión? ¿Cuál expectativa se tiene para la discusión ahí en Cámara de Diputados de las leyes secundarias? Adelante, Erubiel.
posteriormente bajará al Pleno. Y muy sencillo el tema. ¿Cómo está Pemex? Pemex debe más de 100,000 millones de pesos. Es una tragedia. El ingeniero agrónomo que lo administraba, mi paisano Octavio Romero, que ahora está, por cierto, en Infonavit, dejó una pequeña deuda. Pemex no es acreedor precisamente hoy con bancos, con financiamientos, porque debe mucha lana, no tiene suficiencia. ¿Cuánto nos costó la ocurrencia de Dos Bocas? 20,000 millones de dólares. Es una ocurrencia que hoy no refina un solo litro de combustibles, de gasolinas. No está funcionando, pero nos costó 20,000 millones de dólares. Es una tragedia, un gobierno de ocurrencias. La producción de petróleo en 2018 era de 2.8 millones de barriles. Hoy, en el 2025, es de 1.3 por una sencilla razón. No han invertido en tecnologías, no ha habido precisamente el acompañamiento para que pueda ser una empresa altamente eficiente. Y vemos que el espíritu de esta reforma, de lo que mañana de las leyes secundarias, pues está basada precisamente en la reforma del 2013 del presidente Enrique Peña Nieto. Este gobierno no tiene idea de cómo hacer las cosas. Este gobierno no tiene la claridad de cómo enfrentar al mundo en materia energética porque no le saben, porque se ha llenado de cuatas y de cuates. Este gobierno no ha dado resultados en ninguno de los estrictos sentidos que la sociedad, que el pueblo de México ha necesitado. Entonces vemos con mucha tristeza lo que está sucediendo y hoy viene una crisis verdadera en el tema energético y va a haber también complicaciones en la Comisión Federal de Electricidad y va a haber también complicaciones en temas de agua. Entonces está complejo lo que viene para el gobierno en los próximos 3 años. Israel Sama, ¿tú también vaticinas una crisis en el sector energético? Adelante. No, yo creo que se está fortaleciendo. Se han invertido tan solo en el sector eléctrico de nuestro país 19,000 millones de dólares que fueron destinados a varios proyectos que se comenzaron a ejecutar incluso desde el sexenio del presidente Andrés Manuel. Obviamente la deuda a la que se refieren de Pemex, pues es una deuda que se viene arrastrando de sexenios en donde hubo corrupción. Yo mencionaba 2 casos muy emblemáticos. El caso de agronitrogenados, en donde se pagaron, imagínate, 8,000 millones de pesos por una planta de fertilizantes que era chatarra. O luego, no contentos con eso, se pagaron 12,000 millones en otra planta también de fertilizantes que fue Fertinal, que además ellos que dicen haber sabido invertir bien, tenía una deuda de 5,000 millones de pesos. Entonces, 12,000 millones que se pagaron para adquirirla, con una deuda que además se tuvo que cubrir de 5,000 millones de pesos, que era una chatarra. Entonces, no, esto es muy diferente. Dos Bocas, sí es cierto que hace poco comenzaron a tener problemas en la producción de las gasolinas, pero esto era por una cuestión de sal que había en los combustibles, y eso nos informó la presidenta Claudia Sheinbaum justo la semana pasada que se había superado. Tenemos el caso, sí, de la inversión que se hizo en Deer Park, y eso es muy emblemático porque todos comenzaron a decir cuando se iban a adquirir lo que correspondía a Shell, que era tirar el dinero y que era una planta que no servía. Bueno, se demostró a los 6 meses lo que se había pagado por adquirir las acciones de Shell y que fuera totalmente del gobierno de México, quedaron cubiertas. Entonces, ese es un ejemplo, pero tenemos otros más claros. Por ejemplo, CFE, con la reforma de Peña Nieto, en el 2013 producía el 64% de la electricidad en nuestro país. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, en lugar de producir ese 64 que producía antes de la reforma de Peña Nieto, quedaba en el 30 y tantos %. La proyección que había hecho el PRI es que para 2033 la electricidad que produjera la CFE en México fuera del 0%. O sea, iba en esa tendencia de menos 3% anual que dejó el PRI. Al 2033 CFE ya no iba a producir, tú iba a estar en manos, repito, de empresas privadas y sobre todo de empresas extranjeras. Mi querido Ahora, tengo sí. para enfilarnos al cierre, tengo pocos minutos, pero me gustaría bueno, ¿quieres comentar algo, Erubiel? Adelante. Sí, solo para corregir a Israel,
La refinería Deer Park, para que tengamos una claridad, perdió 118 millones de dólares. No ha tenido números positivos. Desde su adquisición ha estado en números rojos y ha estado subsidiado con los recursos del pueblo de México en una ocurrencia más. Para puntualizar, no hay utilidades. Perdón, no sé si pueda haber contrarréplica. Bueno, adelante, Gabriel, perdón. Adelante, Israel, adelante. Sí, lo de Deer Park a que se refiere Erubiel. Quiero cerrar. Sí, adelante. Es respecto al año 2014, porque 2022 y 2023 hubo ganancias, pero hay que mencionar que hubo una crisis que no fue solo de Deer Park, también sucedió con Valero Energy y Marathon Petroleum, que están ubicados en la costa del Golfo y que fue una situación que se dio en la región en donde está ubicada también Deer Park. Nada más para dar respuesta a eso que mencionaba Erubiel. Pero estás de acuerdo que perdió. Par de minutitos y ya para concluir, viene también, además de esta discusión de las leyes secundarias, está la discusión sobre la reforma judicial. Ya no nos alcanzará el tiempo, pero me gustaría una breve conclusión, Erubiel, para ir cerrando. Adelante. Ok, yo creo que nos ha costado mucho al pueblo de México las ocurrencias de este gobierno. Ya puntualizaba yo todos los excesos, las decisiones equivocadas, cuánto nos han costado financieramente. Pero ahora te quiero decir cuánto nos ha costado en temas internacionales. México dejó de ser un referente internacional en energías. México dejó de ser un referente internacional en el tema de petróleos. México dejó de ser un país competitivo en el tema de la industria por una sencilla razón, porque este gobierno a las empresas del Estado precisamente le quitó todo margen de operación. La reforma del 2013 permitía que la inversión privada con la pública pudieran eficientizar los resultados y pudieran tener mejores condiciones. Así que este gobierno de Morena es una tragedia, es un fracaso y nos tiene en la ruina al pueblo de México. Muy bien. Tu conclusión, Israel. Mi conclusión es que el pueblo de México es muy sabio, Gabriel. Esta reforma obedece, a diferencia de las reformas del tiempo del PRI, que únicamente eran para beneficiar, crear oligopolios de unas cuantas empresas privadas. Esta reforma obedece a fortalecer estas dos empresas que son del Estado porque realizan una función de seguridad nacional, mantener la electricidad en manos del gobierno para que no sea después en una crisis que los privados nos puedan bajar el switch. ¿Y quién los podría detener? Nadie. Igual con los hidrocarburos, hay que recordar que cuando el PRI estaba negociando, y Defonso Guajardo, también diputado del PRI, el tema del TEMEC, en su momento nos decía, como senadores que dábamos seguimiento a la implementación del TEMEC en la comisión correspondiente, que no tocáramos ese tema porque se iba a romper la negociación, y sin embargo quedó en el capítulo 8 del TEMEC la soberanía en hidrocarburos. Muy bien, pues qué interesante esta mesa. Erubiel, Israel, muchísimas gracias por haber intercambiado puntos de vista, como siempre les agradezco. A usted también que estuvo con nosotros aquí en la debate, le invito a que se quede en la programación de Mega Noticias. Con permiso, buenas tardes.